Hola, buenas noches. ¿Cómo me les va, caballeros, señoritas, caballeros? ¿Cómo están? Señor. Bien, bien, profe. Sí. Bien, qué bueno Hola, verlos. profe, buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, espérate, yo le subo acá un Hola, poquito el profe, volumen. ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, voy caminando, entonces pues voy a apagar la cámara para que no vaya pendiente. Ah, ok, bueno, muchachos. Soy yo, Jonathan. Sí, sí, Profe. sí, sí, gracias, Jonathan. Ya saben, vayan pues, prendiendo sus cámaras, por favor, y Profe, vamos ¿me a comenzar. Eh, a ver, yo llamo a lista, muchachos. escucha? Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Señorita Marcela, buenas noches. Señorita Claudia, buenas noches. Astrid, Julieta Mendoza, Gloria, Señor. ¿dónde anda Gloria? Ah, estás en Halloween. Hola, profe, qué pena, es que ya voy caminando, entonces pues es para apagar la cámara, profe, para que no Mi haya ningún hermano, listo. inconveniente. Sí, sí, tranquilo, no se preocupe, mijo. Listo, profe, muchas gracias. Cuídese Ah, muy pues, bien. Nathan, Hola, Lady Pulido. Lady, Lady Pulido, ¿cómo estás? Profe, estoy en la calle con mi bebé. Sí, sí, Diciendo, estamos agradecidos, estamos agradecidos. Sí. Excelente. Pues cuando mi hijo era pequeñito, yo me gocé todas esas películas. Bueno, aún me las gozo todavía, pero cuando mi hijo era pequeño, pues me veía todas esas películas de Toy Story, de Shrek, de Pocahontas, de, bueno, se me olvidan otras, pero uno se las goza, la verdad, pues el niño pequeño que uno tiene ahí adentro en el corazón, pues nunca se va. Y mejor que nunca se vaya, porque pues es la etapa más bonita de la vida de uno, pues ser niño. Y cuando uno comparte con los hijos, pues en este caso con mi hijo, no tengo sino un hijo, que ya pues lógicamente está ya casado y eh, tiene ya 30 años, entonces pues, pero me acuerdo que nosotros íbamos mucho a todo ese tipo de actividades que hoy, que hoy se presentan, ¿no? Eh, Bien, entonces, bueno, chévere que lo disfrutes, que lo gocen, eh, pero bien. Ok, ahora sí, llamemos a lista. Luz Ángel Alonso, ¿dónde anda? No está. Ay, mm, perdónenme un momentico. Claudia Álvarez. Presente, profe. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Bueno, me alegra mucho. Sigamos con Aleida. Presente, profe. Hola señorita, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias. Bueno, Gloria Burbano. Gloria, ¿no está Gloria? Ah, ya la vi. Ya la vi. Alejandra Calderón.
Hola, profe, Alejandra. presente. Ah, hola Alejandra, ¿cómo estás? Sí, ya te vi. Hola Alejandra. Michelle Correa. Presente, profe. Hola Michelle. Hola, Profe, disculpa, ¿ya me llamaste? No te escuché. Erika Cubillos. Erika Cubillos. Erika Cubillos. Ah, no, perdón, Erika Cubillos no, discúlpeme. Steven, Johan. Johan, Steven. No está, y creo que ya está cumpliendo las 4 fallas, Johan. Ivonne Gayor. Hola, Ivonne profe, buenas Gayor. noches. Presente. ¿Dónde anda? Ah, sí, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Julieta Mendoza. Presente, profe, buenas noches. Señorita Julieta, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Eh, Gina Moya. Por lo mucho que te los vas a comer, presente, uno pide un Ok. Daniela Noriega. Daniela Noriega. No está. Laura Ochoa. Laura Ochoa. Tampoco está. Señorita Astrid Osorio. Presente, profe. Hola Astrid, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Bueno, me alegro mucho. Andrea Parada. Paula Andrea. Hola, profe, aquí estoy. Aquí estoy listo. Paula Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Bueno. Marcela Pinzón. Presente, profe. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, muy bien. José Manuel, hoy sí lo veo por ahí. Presente, profe. Jonathan. ah, ¿Te acuerdas que iba caminando por la calle y él te pidió permiso sí, para apagar la no, cámara? no, profe, ya. yo aquí estoy. Ah, bueno, bueno, listo. Bueno, termina de llegar a su casa más bien. Gracias, profe. Señorita Ann Prada. Profe, buenas Ah, noches, ya me llamaste a lista. estoy en esas, estoy en esas. Ah, bueno, profe, qué pena. Lady Pulido. Lady Pulido. Profe es la que está disfrazada con los niños. Los alfajores porque sé que le gusta. ¿Quién? A la niña de los niños. Estamos Ah, ya, agradecidos. sí, ya la vi. Ah, sí. Ya, ya, ya. Andrea Quintero. Presente, profe. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, profe. Profe, tú ayer no me llamaste. Ah, ¿a quién? Andrea Quintero. Solange Andrea Quintero. Sí, te acabo de llamar. No, sí, sí, pero ayer, profe. Es que ayer no sé, o sea, te iba a preguntar cuándo terminamos clase, pero te No, no, desconectaste. pero ahí estás bien. No se ¿Sí? preocupa, ahí Ah, estás bueno. bien. Profe, a Ah, mí listo, gracias. tampoco me llamaste ayer. Bueno, no, lo que pasa es que las personas que yo veía con las cámaras activas, yo ya sabía que estaban, entonces yo por eso no los llamé. Ah, ok, ¿Ves? profe, Eso gracias. pasó con José Manuel, pasó con la señorita Julieta, pasó con Jonathan, ¿ven? Con varias personas que tenían la cámara activa. Entonces, como yo Ah, ok, sabía que profe. estaban presentes, no los llamé, pero sí les Listo, coloqué profe. la asistencia. Gracias. Sí, profe. Tiara, no, Tiara no, espérate. Sí, Tiara
Ramírez. Tiara Ramírez. No está. Tiene 3 fallas, Tiara Ramírez. Mayerlis Rangel. Buenas noches, profe, presente. Hola, Mayerlis. Hola, profe. Hola, hola. Sigamos con María Costanza Reay. María Costanza. Otra que no. Michelle Reyes. Michelle Jimena Reyes. Michelle no está. Natalia Rodríguez. Presente, profe. Tienes desactivada la cámara, no lo olvides. Ojo. Ya la activo, profe. Bueno. Angie Romero. Angie Romero. Angie Lorena Romero. Tampoco. Angie. Bueno, ok. Ángela Salcedo. Ángela Salcedo. Tampoco está. Aura Sánchez. Señorita Aura Jimena Sánchez. Tampoco. Yo estoy acá, y me desconectó un momentico, me sacó de la Ah, reunión. ahí te estoy viendo, Fresco, ahí te estoy viendo. Vale. Ok. Verónica Serrano. Buenas noches, profe, Eh, presente. Hola, Verónica. Ya te vi. Señorita Valentina. Presente, profe. Profe, yo voy en el bus, pero eso no puedo activar la cámara. Actívalo un momentico así de rapidez. Espérame, que no me deja. Espérame que le doy permiso de celular porque estoy en el celular. O le puedo mandar una foto a Jonathan para que me creas. Espérame, le doy el permiso del celular y apenas pueda te muestro. Ok, Freddy, ahí ya. Diliana. Hola, profe, presente. Hola, Diliana. Bueno, ok. Muchachos, ya estamos por terminar el módulo, la otra semana lo terminamos. Nos corresponde centrarnos un poco en lo que tiene que ver eh, con el análisis el análisis de datos, los resultados y las conclusiones, ¿sí? Porque ustedes ya con bueno, eh, ya revisé algunas preguntas que su merced Julieta me envió, ya te di unas indicaciones para la misma, para que las arreglen. Y el grupo de Jonathan, pues yo las voy a revisar mañana y también creo que está con su merced, ¿cierto, José Manuel? Sí, señor, estamos nosotros. Entonces, ya mañana yo reviso esas preguntas, no tuve la oportunidad de hacerlo hoy, entonces ya lo reviso mañana y en cualquier momento yo a Jonathan le envío pues como la retroalimentación para que tengan ustedes pues como ya la posibilidad de hacer las correcciones. Entonces, con base en todo eso, pues ya tenemos que empezar a mirar los resultados eh, que nos arrojan las encuestas, los cuestionarios, las observaciones, lo que ustedes hayan decidido trabajar.
para la recolección de datos, dependiendo de la problemática que ustedes hayan venido manejando, ¿sí? Lo que vamos a trabajar hoy, quiero compartirles unos artículos de diferentes temáticas. Algunas temáticas de pronto están muy relacionadas con lo que ustedes están trabajando, pero quiero que miremos a manera de artículo lo que la investigación misma nos arroja. Entonces, eso es lo que quiero que miremos ahorita mismo para poder que ustedes tengan una idea más clara del asunto. Entonces, permítanme, yo voy a empezar a compartir y lo vamos abordando. Nos vamos a centrar en algunos aspectos importantes que tiene el artículo, que también hace parte de la investigación o de la temática de la investigación o de la estructura misma de una investigación. Entonces, vamos a trabajar con este artículo. Permítanme, yo cierro acá estos flotantes. Bueno, entonces, este es el que nos... Miren este artículo. Quiero que por favor me presten mucha atención, porque pues la clase de hoy vamos a manejar pues precisamente todo ese tema del análisis, de las conclusiones, bueno, análisis y resultados. Entonces, por ejemplo, de esta revista de Psicoespacios, que es un volumen 12, el número 20, aquí hablamos nosotros de la ideación suicida en una muestra de jóvenes víctimas del ciberbullying, ¿no? Yo no sé si ustedes escucharon una noticia reciente de una señorita como de 22 años que se puso a aceptar el reto, eh, creo que fue en Cali, En Cali. creo, en Cali, sí, que se puso a aceptar un reto y pues esa decisión de aceptar ese reto le costó la vida, ¿sí? Porque se puso a tomar como de una manera desordenada, de una manera desaforada, por el solo hecho de querer pertenecer a un grupo social, o porque la presión de las amigas, o porque si el novio le dijo, si tú de verdad me amas, entonces tienes que aceptar este reto. En la medida que tú lo aceptes, me estás diciendo así, de una manera muy descarada, me estás diciendo que sí, que me amas, ¿no? Entonces, pues acá en el ejemplo que les traigo yo a colación, pues es una ideación suicida, ¿no? En el ejemplo real que yo les estaba planteando ahorita, aunque esto también del ciberbullying y la ideación suicida también es de la vida real. Entonces, realmente, pues, esta ideación suicida en estas personas jóvenes que realmente, pues, como que tienen unas características bastante particulares. Si nosotros acá vemos a grandes rasgos un poco este resumen que nos da una idea de la importancia eh, de la estructura familiar, nos da una idea de lo que es la capacidad de afrontar por parte de los jóvenes, sean hombres o sean mujeres, toda esa presión. Porque yo no voy a poder decir que no, porque yo tengo que decir que sí cuando me presionan. Y como es en una etapa de nuestra vida en donde hay una serie de cambios hormonales, en donde hay una serie de inquietudes, en donde la palabra adolescentes es porque adolecen de algo, ¿no? Entonces, aquí, pues las personas encuestadas o que de pronto tienen en cuenta en este estudio sobre la ideación suicida, pues tienen que ver con sentimientos de inferioridad, ¿no? Experimentan
cuando estamos hablando de la presión social, sea de una manera por el ciberespacio, las redes sociales o toda esta cuestión, pero se convierten en víctimas, ¿no? Y eso hace que demuestre que existen sentimientos de inferioridad, que existe miedo, que existe ansiedad, que existe estrés, y todo eso por- porque es una carga emocional que no es que termine en que hoy me molestaron y ya mañana tengo yo una idea suicida. No, eso viene presentándose de un tiempo hacia atrás que va evolucionando y se convierte en una situación bastante compleja y que en la medida que nosotros tengamos una comunicación cercana, tranquila, transparente con nuestros padres, con nuestros adultos responsables, pues vamos a tener mejores resultados para que de pronto toda esa carga emocional yo la pueda como resolver, ¿ven? Pero si no tengo pues ese apoyo inmediato, cercano, pues empiezan a generarse esas ideas suicidas y eso va como haciendo un caldo de cultivo con respecto al estrés, la ansiedad, la angustia en estos jóvenes, ¿no? Entonces fíjense que acá en este estudio participaron 397 estudiantes de la institución Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Bucaramanga con edades comprendidas entre los 10 y 20 años. Si se dan cuenta cómo nos colocan a nosotros o nos ponen en contexto, miren cómo nos describen a nosotros, a los evaluados, el número de evaluados, de dónde son estas personas, me refiero a la institución en este caso educativa, de la ciudad con edades comprendidas entre los 10 y los 20 años, en donde nos arrojan, y esto ya son estudios eh, o resultados estadísticos bastante claros. Entonces, esto que yo les estoy mostrando ahorita a ustedes es precisamente para que ustedes vean que ya debo yo tener como un porcentaje de personas, entre hombres y mujeres, que participaron en la muestra, ¿sí? Haciendo uso de la escala de ideación suicida de Beck. Entonces, esto lo planteo porque en la medida que ustedes están trabajando el estrés, están trabajando el déficit atencional, están trabajando el bullying, están trabajando, se me olvida, las, eh, las pautas de crianza. Entonces ya debemos estar mirando cuáles son la escala que ustedes utilizaron, creada por ustedes o eh, creadas, o bueno, planteadas por algunos autores de esas escalas. Entonces, lo podemos hacer a través de nuestras escalas que estén muy bien estructuradas, por eso es lo que están trabajando ustedes con base en lo que vimos en clase, ¿sí? Ah, perdónenme un momentico. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levanta la mano, bueno. Bien, ok. Entonces, retomamos a donde iba con respecto a las escalas que se utilizan para evaluar el estado depresivo, para evaluar un poco a qué entendemos nosotros, en este caso, el ciberbullying de Ortega, Calmaestra, Mora y Merchant. ¿Sí ven? Sí se dan cuenta cómo nos llevan de una manera muy juiciosa, de una manera muy clara con la investigación, ¿ves? Y a través del estudio bibliográfico y los resultados obtenidos de las pruebas, se logra evidenciar que el ciberacoso tiene una relación directa con actitudes, intentos, pensamientos suicidas, encontrando que nuestros resultados concuerdan con la literatura donde se afirman que las mujeres son más propensas a sufrir el acoso
mientras que los hombres son un poco más tendentes a ejercerlo. O sea, son víctimas y son victimarios, ¿no? Entonces, ese es como el abstract, el resumen que nos arroja esta investigación que fue manejada por estos personajes, La Rota, Medrano, Karina, Esteban Márquez Raquel, perdón, Arisa Díaz, Jessica, y bueno, ellos que realmente son los que escribieron este cuestionario, perdón, este artículo. Entonces, fíjense que acá, con toda la estructura de las normas APA para artículos, estamos hablando de quiénes son los que escribieron o participaron en esta investigación y que sacaron este artículo. Entonces, fíjense ustedes que acá, por ejemplo, La Rota Medrano Karina, la número 2, la señorita número 2, es estudiante de pregrado en psicología, 10º semestre, Universidad Pontificia Bolivariana, ¿ven? Y ahí está la información de ellos. Fíjense lo bonito que es la, la, la estructura de un artículo, de una investigación, porque me lleva de la mano muy tranquilamente por el tema y me dice quiénes son los autores y me dice quiénes son los que tienen mayor experiencia, menor experiencia, como por ejemplo la número 5, que es Redondo Pacheco Jesús, ¿sí? En donde estamos diciendo que es psicólogo con un PhD en psicología, docente de la universidad, ¿ven? Entonces, eso es lo bonito de poder coger un artículo que tiene un carácter científico, una rigurosidad científica, ¿ven? Porque cuando no lo vemos de esa manera, la verdad, los que son expertos en la investigación, los que son conocedores de toda esta temática, pues se van a desencantar y no lo siguen mirando porque saben que con el encabezado ya tenemos como que esto, pues como que va a aparecer algo que carece de peso científico, ¿ven? Entonces, ahí estamos viendo pues cómo está estos resultados de la investigación, pues nos están arrojando cosas muy importantes, ¿sí? Entonces, empezamos con la introducción. Ahí obviamente pues es como el uso de toda esta tecnología, de la influencia misma de la IA, de la influencia de todas las redes sociales. Entonces hacen la introducción y hacen referencias bibliográficas de dónde sacaron toda esta información. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes cómo hacen las referencias, citan a las personas que hablaron del tema. Por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías ha provocado daño y ha atentado contra la integridad de las víctimas, quienes en la mayoría de las ocasiones no pueden defenderse a pesar de que las TICs no fueron creadas para agredir o para maltratar. O sea, la herramienta por sí sola no está causando daño. Es la persona, el ser humano, hombre o mujer, que utiliza este tipo, es lo que quieren decir Ramón Redondo, Luzardo e Inglés en este año 2015-2017, y hablan de que todo este tipo de tecnologías, pues lo que hace el uso de nosotros como personas es, de que es el calificativo o el uso, o el mal uso, perdónenme, que se presenta en este momento, ¿sí? Eh, y dice que pues precisamente las tecnologías no es el problema fundamental, ¿sí? Son buenas herramientas, tienen una información supremamente útil si las sabemos utilizar. Pero, pues como eso tiene un acceso muy fácil para la gente, pues entonces la maldad de las personas, ¿sí? Habría que estudiar, por ejemplo, se me ocurre ahorita mismo mirar un poco el perfil, perfilar a las personas que son o que tienen esas características de maldad y que son acosadores sexuales
con estas tecnologías y que convencen a las señoritas, a los muchachos, a, a, a que se dejen impresionar o manipular dependiendo de la maldad de la persona. Entonces, eso es a lo que nosotros nos invita en este tema de la introducción, ¿sí? Eh, nos acompañan precisamente por una bibliografía y un estudio referencial bastante interesante sobre todo ese tema. O sea, fíjense cómo ahí están colocando los años de una manera muy juiciosa, ¿sí? Todo lo que investigaron las personas, las señoritas y la tutora en este caso, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros, y están citando, mire, estos son normas APA, ¿sí? Si se dan cuenta, muchachos, señoritas. Entonces ahí vamos caminando por este tipo de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos dice que debido a las características del ciberbullying, se deben considerar los sentimientos de quienes sufren el acoso, el grado de empatía de los agresores o la valoración y preferencia que pueda estar construyéndose por esta nueva forma de maltrato, que era lo que yo les decía a ustedes, ¿sí? Las personas entran, es algo como en psicología social se llama el fenómeno del pie en la puerta. Este fenómeno del pie en la puerta lo que nos dice a nosotros es, hagamos una similitud con los vendedores, ¿no? Cuando un vendedor timbra en mi casa, entonces uno comete el error de abrir la puerta y en ese momentico el vendedor coloca su pie, su pierna ahí, entre la pared y la puerta, o entre el marco de la puerta y la puerta, ¿sí? Ese fenómeno del pie en la puerta, lo que nos dice a nosotros es de que la persona se va entrando porque nos empieza a lanzar una serie de frases que tratan es de manipular, de convencernos a nosotros. Entonces los vendedores son vendedores porque son expertos en persuadir a la gente, ¿sí? Entonces se nos va metiendo y nosotros vamos permitiendo de una manera inocente e inconsciente que se nos vaya metiendo a la casa, al apartamento. Entonces ese fenómeno del pie en la puerta, ya tenemos adentro a los vendedores porque se nos fueron metiendo poco a poco y yo resulto comprando cosas que no necesito. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Que ellos, los manipuladores, los agresores, lo que hacen es eh, mostrarse como mansos corderitos, pero realmente son personas que son muy manipuladoras, son personas que saben a lo que van, ¿sí? Y si ellos perciben una serie de características emocionales de debilidad en las personas, niños o niñas, adolescentes, hombres o mujeres, entonces pues terminan eh, como convirtiéndose con el paso de los días, porque primero eran unas bellezas, unas hermosuras, unas personas muy cordiales, amables, comprensivas, pero después están sacando las garras, perdónenme la palabra, pero están buscando pues manipular, ¿sí? Entonces, cuando ya nos tienen comprometidos y que hemos dado una gran cantidad de información, entonces empezamos a generar en nosotros, las víctimas, ansiedad, depresión, problemas de autoestima, nerviosismo, irritabilidad, porque nos hemos dejado llevar por este tipo de personas. Entonces, por eso hay ese tipo de información, ¿sí? Hablan, miren, acá hacen, qué es lo que ustedes tienen que también colocar en sus análisis y resultados y en toda esa introducción y en todo ese marco teórico, todo lo que tiene que ver con, en las investigaciones que se han dado, las diferencias que hay entre el género y la edad, ¿no? Entonces, acá proponen que las mujeres con edades que oscilan entre 15 y 16 años son más propensas a sufrir el acoso, mientras que, por el contrario, el hombre o los hombres con edades entre 14 y 15 son más propensos a ejercerlo. Esto no es algo que se lo inventaron
los escritores del artículo, ¿sí? Los que hicieron el artículo. Esto lo basan en estudios de investigación científica que les arrojó toda esa información que tuvieron la tarea de estarlos estudiando juiciosamente. Entonces, fíjense cómo estamos corriendo por todo ese camino y dense en cuenta que en este artículo, siendo artículo, hay una muy buena introducción con respecto a todo lo que se ha hecho, ¿sí? El creciente uso de las redes sociales se da por el medio del teléfono, el celular, ya que a cualquier hora del día, en periodos cortos o largos, pueden hacer uso de este. Bueno, entonces aquí habla de las aplicaciones como Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otras, ¿sí? En donde pues uno se enfrenta a un mundo virtual, ¿sí? Bueno o malo, es dependiendo de cómo la gente trata de manejar eso. Y es lo que pasa pues con todas estas redes sociales y con todas estas páginas de consecución de pareja para que la gente que se siente sola, solo, pues pueda conocer gente, ¿no? Pues eso es una alternativa, puede ser válida, realmente puede ser válida o no, dependiendo de lo que yo haya vivido, ¿ven? Entonces, fíjense ustedes, eh, existen posibles consecuencias del ciberbullying como alteraciones comportamentales, pérdida del control, sentimientos de culpa. Si se dan cuenta cómo nos están diciendo todas las cosas que han encontrado en los estudios, aislamiento, conflictos familiares o descenso de rendimiento académico, como otras, ¿no? Miren ustedes, todo esto es ese estudio que han hecho. Bueno, luego pasamos a la metodología. El diseño metodológico de la presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, que eso ustedes muy juiciosamente han venido ya como definiendo, y de corte transversal, según Hernández, Fernández y Collado y Baptista en el 2006. Una investigación de tipo descriptiva pretende especificar las características y propiedades de individuos, procesos y objetos mediante la medición o recolección de información. Eso es lo que ustedes han venido haciendo muy juiciosamente sobre diversas variables que permite identificar la relación existente entre dos o más variables o categorías, acuérdense de las categorías, en determinados contextos. Volvemos a, o nos vuelven a describir a los participantes. La muestra estuvo constituida por 397 estudiantes de la institución tal. Ya miramos las edades, el porcentaje para hombres y mujeres, y aquí nos empiezan a mostrar estadísticamente en la tabla, se presentan la frecuencia y porcentaje de los participantes por género y grado, ¿sí? Y aquí, pues, citan a la tabla número 1 el número y porcentaje de sujetos de la muestra clasificados por género y grado, ¿sí? Para la selección de muestra, en este artículo se realizó un muestreo aleatorio estratificado según los grados correspondientes desde sexto a 11 grado de bachillerato, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, grado sexto, séptimo, octavo, noveno, porcentaje para hombres, para mujeres y el total, ¿sí? Entonces, ahí vuelven a hacer su citación del artículo en donde hablan de la ideación suicida, con base en lo que en algunos de esos espacios lo mencionaron, ¿sí? Entonces, um, en el volumen 12 de la revista Psicoespacio se publica en forma anticipada en su versión, aceptada y revisada por pares. La definitiva tendrá cambios en corrección, formato y estilo. Fíjense que tienen que colocar pues todo ese tipo de información que es lo que nos exige la norma SAP. Entonces, acá estamos hablando de los diferentes grados y los porcentajes, ¿sí? Los instrumentos, que era lo que hablábamos ahorita, la escala de ideación suicida de Beck consta de 19 reactivos o preguntas aplicados a través de una escala que mide intensidad de las actitudes, conductas y planes específicos para suicidarse.
porque lo que nos interesa en este estudio es la ideación suicida. O sea, qué tan estructurada tiene la persona esa idea suicida y cómo la ha venido creando y formando día tras día de acuerdo a toda esa presión social y todo ese cambio emocional que puede llegar a tener la persona, hombre o mujer. Cada reactivo se registró en un formato de respuestas de 3 opciones, con un rango de 0 a 2. Las mediciones se suman para obtener un global. Fíjense, eh, de este modo, el rango teórico del puntaje es de 0 a 38. Entonces, 38 sería el puntaje más alto. Pues hay que determinar, como hablan de rangos, hay que determinar entre qué rango, entre qué número a qué número es el rango bajo, medio, alto, por decir algo, ¿sí? Hay que destacar que el caso de que la puntuación relacionada con los ítems 4, deseo de intentar suicidarse, y el 5, intento pasivo de suicidarse, es 0, ¿sí? Ah, se suspende la aplicación, ¿sí? Eh, el por qué lo estarán haciendo seguramente lo explicarán, porque ahí dice acá que hay que destacar que en el caso de la puntuación relacionada con los ítems 4 y 5, deseo de intentar suicidarse, intento pasivo de suicidarse, es 0, se suspende la aplicación. ¿Ven? En cuanto a la corrección e interpretación, esta escala consta de 3 partes divididas de la siguiente manera: una parte objetiva, circunstancias objetivas relacionadas con la tentativa del suicidio, del ítem 1 al 8, una parte subjetiva, expectativas. Fíjense que en la parte objetiva nos están explicando a qué hacen referencia con lo objetivo, ¿sí? Dice que son circunstancias objetivas relacionadas con la tentativa de suicidio. Lo objetivo es, en cierta manera, como una realidad, como ya un hecho marcado, una acción, porque es algo objetivo, ¿sí? De otro lado, ¿sí? Una parte subjetiva en donde lo que estamos haciendo es generando expectativas o evaluando expectativas durante la tentativa de suicidio. Y eso se evalúa, o sea, la parte objetiva lo evalúan el ítem 1 al 8. Y del ítem 9 al 15 es algo de expectativa. La expectativa tiene una marcada importancia con respecto a lo subjetivo, ¿sí? Y los otros aspectos del ítem 16 al 20, bueno, y otros aspectos, ¿no? Ahí no los están explicando. Cuando se interpreta, se le da una valoración de la gravedad de la tentativa. La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas de los ítems 1 al 15, señalando que los 5 últimos ítems no puntúan, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros cómo vamos a obtener un resultado cuantitativo, ¿sí? Esto es apenas de la escala de ideación suicida de Beck, ¿sí? Ahora, del cuestionario de cibervictimización, es un instrumento adaptado al cuestionario diseñado por tales personas, que consta de 27 ítems. Entonces, acá estamos mirando a qué seguramente nos están definiendo lo que es el ciberbullying, ¿sí? Utilizando el Internet. Este cuestionario abarca diferentes campos como el bullying tradicional, la accesibilidad a las TICs, Internet, telefonía celular, ciberbullying a través del Internet y finalmente ciberbullying a través del teléfono celular, ¿sí? Que es como la manipulación y el control que hace la gente cuando por ejemplo, tienen a una señorita que la presionaron tanto para que se tomara fotos desnudas, y después de que ya accedió a eso, entonces la están chantajeando, la están diciendo: vamos a publicar esas fotos,
a sus padres, a sus compañeros en la universidad, en el colegio. Entonces, esa situación es bastante molesta, ¿sí? Bueno, y acá, en este estudio, el alfa de fiabilidad de Cronbach es importante hacerlo, ¿sí? Para poder entender y explicar, pues, ese rango de confiabilidad. Bueno, en los procedimientos, pues aquí pues se habla de que se solicitó al rector, cuando ustedes van a hacer eso, ustedes tienen que pedir autorización para poder aplicar las encuestas, para poder hacer entrevistas, para poder hacer observaciones, y entonces ustedes en el procedimiento se solicita al rector la autorización. Ustedes la investigación hacen el formato de solicitud de la autorización y lo anexan como, eh, se me olvidó el nombre de esto, lo anexan como documentación adicional, llamémoslo de esa manera, en donde estamos haciendo las cosas correctamente, ¿sí? Entonces, tenemos la solicitud al rector. Esa solicitud no se debe hacer de una manera verbal, sin que haya algo escrito. No, debe hacerse de una manera muy juiciosa para poder tener el aval del rector o de las directivas para hacer la investigación. Se entregó el consentimiento informado a los estudiantes. Anexos. La palabra es anexos, ¿no? Se entregó el consentimiento informado a los estudiantes y obviamente también a los padres o tutores, ¿sí? Se inició la aplicación de los cuestionarios desde los grados inferiores hasta los superiores, después de la debida explicación. ¿Sí ven? Yo les decía a ustedes cuando estábamos allá en clase, les decía, yo tengo que coger el cuestionario y se lo voy a explicar a los sujetos que les voy a aplicar la prueba. Entonces les digo, esto es lo que vamos a hacer, vayan conmigo, voy a leer las instrucciones, usted también, por favor, síganme en la lectura y si cuando yo termine de leer tienen alguna pregunta, inquietud o no entienden, por favor, levanten la mano y con mucho gusto yo paso a explicar nuevamente. ¿Ven? Entonces, eso es lo que hace eh, una, una, una buena investigadora o investigador para poder que las personas todas sepan qué es lo que tienen que hacer. La aplicación de las pruebas se llevó a cabo durante una semana y media, en las 2 jornadas, mañana y tarde. Eh, Fíjate que, por ejemplo, en esto, creería yo que faltó en la parte de arriba colocar las jornadas, ¿no? Porque aquí hasta ahora nos estamos enterando que hicieron las 2 jornadas o aplicaron esas pruebas en las 2 jornadas, ¿sí? Utilizando aproximadamente 1 hora. Posteriormente se realizó la tabulación en Excel y se utilizó un programa IBM SPSS versión 23 para finalmente analizar los datos. Y aquí tenemos los resultados, ¿no? Entonces, después de todo este proceso que se lleva a cabo, fíjense que ustedes tienen que ser muy juiciosos con las normas APA, ustedes tienen que ser muy juiciosos con la redacción, ustedes tienen que ser muy juiciosos con la ortografía, con la coherencia del párrafo, de la estructura, ¿sí? Acuérdense que la, la lectura de un lector cualquiera, un lector que cogió mi artículo y lo quiere leer porque le pareció muy interesante, el título pues tiene que ser supremamente claro y sin que yo utilice palabras que no son o que son bastante rebuscadas, ¿no? Entonces, acá encontramos los resultados, tenemos otra tabla, las víctimas de ciberbullying a través del celular y el internet. Aquí estamos mirando un poco, pues, como esos resultados, ¿sí? No nos vamos a meter a fondo en la parte estadística, pero pues obviamente cuando nosotros hablamos de una investigación en campo real, sí tenemos que utilizar una parte de la psicometría, como el chi cuadrado, para poder entender el porcentaje de validez, ¿no? Pero pues por ahora no nos vamos a meter en eso porque pues ustedes están haciendo un ejercicio netamente académico y para aprender un poco, pues con el tema
del diseño de la investigación. Ya cuando ustedes estén avanzando un poco en su carrera profesional, seguramente esto sí lo van a trabajar de una manera mucho más juiciosa, ¿sí? Bueno, los resultados muestran diferencias significativas entre la ideación suicida en jóvenes cibervíctimas a través de su celular. Pues claro, el celular yo me lo cargo para todo lado. Entonces, el seguimiento que me hacen los acosadores o los victimarios, pues es permanente, ¿sí? Entonces, aquí habla un poco del deseo de intentar un suicidio activo, el deseo de morir, la frecuencia con que se presenta el pensamiento, ¿ven? Porque, pues, es el objetivo de este estudio, ¿ven? Y acá está en la tabla 3, relación entre ideación suicida y cibervíctimas del celular. Entonces acá miren ustedes la frecuencia, el chi cuadrado, y este es como un porcentaje eh, que en estadística pues nos determina un poco qué tan alto es ese porcentaje con respecto a la muestra que se está llevando a cabo en esta investigación. Pues acá está en la escala todas las posibles ideaciones suicidas y intentos, bueno, todo ese tipo de aspectos, control de acción, deseo de suicidio, razones detienen el suicidio, razones para pensar, deseo de intento suicida. Entonces, es como el resumen de esta escala de Beck, ¿ven? Finalmente, la tabla 4 nos muestra la relación entre la ideación suicida y las cibervíctimas de Internet. El anterior es con el celular, porque ellos hicieron ese análisis correlacional entre la ideación suicida y las dos variables, celular e Internet. ¿Recuerdan? Entonces, aquí vemos ahora esa ideación suicida eh, y las cibervíctimas en el Internet. Lo mismo, miramos un poco las frecuencias y seguramente, como estamos hablando de una escala correlacional, una investigación descriptiva correlacional, entonces vamos a determinar cuál de las dos variables tenidas en cuenta acá son más significativas y tienen mayor peso, el celular o el Internet, ¿sí? Fíjense que ustedes, o más bien, fíjense que en este estudio lo que se pretende es determinar un poco esa relación, ¿sí? Y lo otro es que, pues, estamos mirando eh, el peso de cada uno de esos factores, ¿sí? O el Internet o el celular, ¿ven? Entonces, aquí es algo muy importante entender de que estamos manejando esas dos opciones para luego determinar, mire, es más fuerte esto que lo otro, ¿sí? Eh, Aquí la intervención que hicieron los investigadores es aplicar estos cuestionarios. O sea, no hicieron un proceso de tratamiento ni de intervención para manejar la depresión, la baja autoestima, no. Acá lo que quisieron hacer es el estudio eh, descriptivo con respecto a las ser cibervíctimas y la ideación suicida, ¿sí? Porque ustedes podrían pensar, bueno, pero ¿cuál fue la intervención allí? La intervención fue aplicar las pruebas, ¿sí? Lo que nos arroja todo este resultado, pues son la aplicación de pruebas. Es como si yo estuviese haciendo una intervención terapéutica, pero en este caso, en este estudio, en este artículo científico, lo que hicieron fue aplicar pruebas. Y con base en lo que hicieron ellos, en esa metodología y en esa aplicación y en esa recolección de datos, pues obtuvieron resultados. Siempre vamos a obtener resultados si lo manejamos de esta manera en la investigación científica o en la creación de artículos científicos con base en los resultados que nos arroja la investigación. Y terminamos con la discusión, por lo menos de este artículo, ¿no? Y dice que el objetivo de esta investigación fue identificar la ideación suicida en jóvenes víctimas en la institución tal
En primer lugar, los resultados confirman que la cibervictimización se presenta en mayor medida en el género femenino, puesto que se encontró que el 36,8% de las mujeres son víctimas por medio del celular y el 24,7% a través del Internet. Estos resultados concuerdan con lo planteado por diversos autores. Fíjense que aquí en la discusión yo estoy diciendo que estoy de acuerdo con los autores que investigamos. O si la discusión me arroja otros resultados, yo estaría haciendo como colocando como un desacuerdo con respecto a lo que se investigó y se encontró anteriormente. Por eso dice que estos resultados concuerdan con lo planteado por diversos autores, quienes afirman que las mujeres son más propensas a sufrir el acoso, mientras que los hombres son más propensos a ejercerlo, ¿sí? Aquí hay algo muy cultural, quiero de pronto mencionarlo así como un poco como a manera de paréntesis, porque muchas veces nosotros culturalmente vemos que las mujeres son más fáciles de convertirse en víctimas. Pues resulta que los hombres también fácilmente pueden convertirse en víctimas. Lo que pasa es que nuestra cultura machista genera entonces una presión en donde uno como hombre pues no cuenta las vainas, perdóneme la palabra, que le están pasando a uno porque, uy, qué pena, ¿qué van a decir de mí? Que yo soy un pelele, que yo soy un no sé qué, porque me la dedican, entonces yo mejor me quedo callado. Entonces como que el hombre a veces, entre comillas, sufre en silencio porque le da pena contar que le está yendo mal o que le están haciendo presión o ciberbullying, y qué pena que me vean de esa manera o que piensen de que yo soy pues un payaso para los demás. Entonces, es como a manera de ese comentario con respecto a las mujeres como tal. Pero pues para los hombres también a veces sucede ese tipo de cosas y afectan también un poco y generan conductas de autolesionarse, ¿sí? También se evidenció que respecto a las consecuencias de ser víctima de ciberbullying existe una tendencia de los participantes a tener razones, actitudes, intentos y pensamientos suicidas, reafirmando que la razón para pensar y desear un intento se relaciona con vivenciar y sufrir este fenómeno. Lógicamente, ¿no? Pues porque si a mí no me está pasando ciberbullying, pues yo como para qué voy a tener ideas suicidas, ¿sí? Pues la relación es muy clara allí, ¿sí? Las personas terminan teniendo ideación suicida o intento suicida, pues toda esta presión que de pronto se presenta por este fenómeno, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, fíjense cómo aquí finalmente concluyen en cuanto a la victimización por medio del teléfono celular, a través del Internet, hemos encontrado que existe una correlación significativa entre todas las escalas de ideación suicida y las víctimas a través del Internet. Bueno, entonces ahí terminamos esa parte de lo que es la discusión. Y luego, lo que yo les he comentado, uno concluye y genera recomendaciones en la investigación, ¿sí? Entonces ya esto es más criterio de los autores de la investigación, del artículo, ¿no? De los que están trabajando en la investigación. Entonces, esto es de ustedes, queridos estudiantes, esto es de ustedes, ¿sí? De la manera como ustedes van a concluir a partir de los resultados encontrados, ¿sí? Y a partir de lo que ustedes encuentran, arrojan las recomendaciones, ¿sí? Es de suma importancia el trabajo y el desarrollo de las habilidades sociales, como la empatía, la asertividad, la buena relación con el otro y el fortalecimiento de las redes de apoyo a través de programas como Aulas en Paz, propuesto por la Universidad de los Andes, cuyo objetivo es construir una sociedad más pacífica y prevenir la violencia en los colegios. ¿Ven? Al fin de promover el desarrollo de las habilidades socioemocionales fundamentales para romper con el ciclo de la violencia, ¿sí? Entonces ahí dan otra recomendación, continuar con el proceso a través de investigaciones. Entonces, como nosotros nos basamos en el marco teórico, entonces, o en el estado del arte, entonces hemos encontrado investigaciones sobre esto. Pero me pareció tan interesante y tan chévere poder ayudar más, entonces, acá la recomendación que nos dan ellas
las autoras o autores es continuar con el proceso, o sea, que se investigue más, que se aborde más, que se investigue y se llegue a minimizar un poco ese acoso del ciberbullying, esa presencia del ciberbullying como tal, ¿sí? Entonces, ampliando los espacios, tiempo, frecuencia, lugares en los centros educativos, que nos centremos un poco en eso, pues porque los adolescentes son más propensos y más vulnerables a la manipulación. Y eso depende también de las relaciones familiares que se tienen y la red de apoyo que tienen también los muchachos, las señoritas, ¿ven? Entonces, dice que adquisición de habilidades o programas de intervención educativa cuyo objetivo sea fomentar conductas protectoras a partir de los factores de riesgo para el posible intento de suicidio, promoviendo herramientas para el abordaje inicial a educadores y padres de familia. Entonces yo puedo generar una capacitación, yo puedo generar unas cartillas que entro al colegio, a los colegios, para capacitar a los educadores, para que identifiquen los factores de riesgo del suicidio, de la posibilidad del suicidio, ¿sí? O la ideación suicida, ¿sí? Y también tendríamos que coger a los padres de familia de esos colegios y también hacerlos unos talleres de padres para que sepan la importancia que ellos o ellas tienen para poder ayudar a sus hijos, a sus adolescentes, ¿ven? Logrando así facilitar un excelente desarrollo individual e interpersonal en los adolescentes, ¿ven? Frente a las problemáticas ocasionadas en el contexto escolar. Y aquí veamos todas las referencias que nos arrojan estos estudios, ¿ven? Entonces, dónde obtuvieron, y muy juiciosamente colocan eso. Una gran cantidad de material bibliográfico que nos arrojó el estudio de esa parte. ¿Cómo les pareció este artículo? Díganme, por favor. Bueno, y aparte de eso, ¿qué más? ¿Qué? ¿Pero qué? Digan sus opiniones. Sin vergüenza. ¿De nada? No, profe, pero me parece que es súper clara la información para terminar pues, el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Sobre la investigación. Súper, Sí, súper es muy claro, súper, bueno. súper Es, interesante, porque es gracias. un paso a paso. Sí, claro, es muy bueno, Gloria y señoritas y caballeros, es muy bueno, digamos, ubicarnos en el rol de investigador. Es muy bonito, o sea, la investigación es dejar huella, en últimas. La investigación es trabajar por los demás. La investigación es ver un poco la problemática que se nos presenta en la sociedad y cómo nosotros como psicólogos, como investigadores, podemos trabajar esa parte. Y eso de verdad es chévere. Cuando usted termina la investigación, de hecho, cuando terminamos la investigación y sacamos los artículos científicos la investigación científica, nosotros podemos ser unos ponentes supremamente reconocidos porque trabajamos. Entonces, nos van a colocar a nosotros como referencias con respecto a posibles o futuras investigaciones, ¿sí? Entonces, lo que trabajó en el 95, el señor o el doctor Pinzón José Manuel o el doctor Torres Freddy, entonces todo lo que se trabajó, la señorita o la doctora Claudia Álvarez, que no la veo, ¿sí? Entonces, todo eso hace que uno deje pues esa huella y aporte para la sociedad. No olviden que eso es algo que nos interesa enormemente con respecto a lo que queremos lograr. Vamos a mirar otro para que ustedes vean. Este que yo les acabo de mencionar me pareció supremamente interesante. No es un trabajo fuerte, no es un trabajo dispendioso. Si ustedes se dieron cuenta, estuvo muy bien explicado, muy bien estructurado, y la intención que tienen los autores, que es generar conciencia, que es entender un poco la influencia del ciberbullying, que es entender un poco el manejo del Internet, el manejo del celular, pues fue supremamente claro. Entonces,
Eso es algo supremamente interesante. Entonces, permítanme, voy a buscar otro artículo. Denme un instante, por favor, ustedes, y miramos otro artículo. Ok. Ah, tan, tan, tan. Bueno, vamos a mirar este. Son temas que manejamos en psicología como tal, todo el área de la salud. Y este es otro tema. ¿Por qué no aparece? ¿Están viendo ustedes mi pantalla o no? Sé que están viendo Sí, en mi señor. pantalla, Señor. pero ¿qué están viendo? Discúlpeme. ¿Ya están viendo el artículo? Acá. Unas Como Sí, una gráficas. señor, se Un observa presentación. gráfico la en gráfica barras. de barras. Dice Ah, ok. resultado. Ya, permíteme entonces. ¿La están viendo? La estoy devolviendo, ¿sí? Es correcto, sí, señor. Ah, ok, gracias. Entonces, miren, esta es otro estilo de artículo, pero igual no deja de ser científico, ¿no? Acá nos hicieron un escrito para anexarlo a una revista, ¿sí? Acá el tema central, si ustedes se dan cuenta, es la imagen corporal y los trastornos alimenticios, una cuestión de género. ¿Ven? Entonces, volvemos y manejamos exactamente lo que vimos en el artículo anterior. ¿Quién lo escribió? La señorita o la doctora Carmen Maganto y Soledad Cruz. ¿Ven? Y acá están los asteriscos en donde más abajito nos van a decir quiénes son ellas. ¿Sí? Facultad de Psicología, Universidad del País Vasco. ¿Sí? Entonces acá habla de comunicación presentada. Esto fue una ponencia, fíjense ustedes. En el 13º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría, Psicoterapia del Niño y del Adolescente. Un congreso, imagínense ustedes van a llegar allá a esos congresos como ponentes si ustedes trabajan la parte de la investigación, que bajo el título Trastornos de la Personalidad en la Infancia y la Adolescencia se celebró en Donostia, San Sebastián, los días 26 y 28. ¿Ven? Si ven lo bonito que es utilizar muy bien las normas APA, hacer las citaciones bibliográficas, las citas bibliográficas, perdón, para poder entender de qué estamos hablando, y empiezan a partir de la temática particular o que la identificamos, hablamos de la imagen corporal de los trastornos alimenticios en una cuestión de género. ¿Qué nos están queriendo decir allí? O sea, el hombre y la mujer, ¿no? ¿A quién le impacta más? ¿Sí? Pues tradicionalmente y la historia, la, 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 la misma sociedad y la evolución misma de la sociedad nos habla de que las personas más afectadas por estos trastornos alimenticios son las mujeres. O sea, hay bueno, si nosotros sin necesidad de hacer estudios realmente podemos saber de que las mujeres están más susceptibles de caer en estos trastornos alimenticios. Pero eso no quiere decir de que al hombre no le genere eso. Lo que pasa es que es muy raro ver a un hombre que se preocupe por su imagen corporal, que se siente gordo, ¿no? Obeso, cuando es realmente bien delgadito y un flaquito, ¿sí? Acuérdense que la distorsión de la imagen corporal es eso, una distorsión eh, visual que yo tengo, porque yo me paro frente al espejo y me veo súper regordete y me digo, no, pero mire, qué vaca que soy yo, parezco una vaca, ¿sí? Y esas expresiones, pues están en esa imagen distorsionada, esa imagen corporal distorsionada, ¿ven? Entonces, y uno como que trata, uno como familiar, en mi experiencia clínica, tuve la oportunidad de trabajar varios casos que tenían señoritas adolescentes trastornos alimenticios, como la anorexia, como la bulimia,
¿sí? Entonces, son trabajos bastante fuertes porque estuve a punto de que una de las pacientes que yo tuve en consulta, que tocó internarla porque estuvo a punto de morir, ¿sí? Por la presión tan grande que ella tenía en su casa, en su colegio, con la sociedad, y cómo comenzó a eso, ¿sí? O sea, los papás llegaron a mí y estuvimos hablando antes de que comenzara la primera consulta con esta señorita que tenía el trastorno alimenticio. Ellos hablaron conmigo antes de que ella ingresara para decirme, mire, ella se ve con un cuerpo espectacular, pero eso es mentira. Lo que pasa es que ella tiene como 4 jeans puestos para no verse tan flaca. ¿Ven? Entonces, claro, ellos ya me están dando una información supremamente clara con respecto a la complejidad del motivo de la consulta. ¿Ven? Entonces, ahí el trabajo, pues obviamente no fue solamente con ella, uno tiene que mirar un poco, o tuve que mirar un poco, pues la red de apoyo que ella tenía. La familia es un factor de protección impresionantemente grande. O sea, es una parte de la vida de nosotros que hace que podamos sentirnos protegidos, ¿sí? Por eso cuando ustedes en los genogramas, ¿ustedes han trabajado genogramas, señoritas, caballeros, o no? No, señor, no hemos trabajado en los genogramas. No, ok. El genograma es una manera eh, sistémica para poder entender cómo es la estructura familiar, ¿sí? Cómo está conformada la familia, papá, mamá, hijos, hermanos, tíos, o sea, cómo es esa constelación familiar, cómo es ese núcleo familiar. Y las líneas que se presentan en esos genogramas nos determinan si la relación entre los padres es buena, es distante, es conflictiva o están separados, cómo era la relación entre el papá y los hijos, con cuál de ellos es la mejor relación que se tiene o con cuál es la peor relación que se tienen. ¿Ven? Entonces, ese genograma me dice a mí el por qué se puede estar presentando esos trastornos alimenticios. De hecho, la influencia de las tías, de la mamá, de las primas, que le dicen o le decían a esta chica que tuve como paciente, le decían, oiga, pero usted sí que está gorda, ¿no? Y como la presión social y los adolescentes siempre le hacen culto al cuerpo, a la belleza, entonces si tienen acné, entonces eso nos dejan de comer, beben demasiada agua, están siempre revisando lo que van a comprar para comer, las calorías, el azúcar, todo eso empiezan a generar esa autopercepción que tienen ellos, ¿sí? De su imagen corporal. Y esa imagen corporal le genera insatisfacción porque, como vuelvo y les digo, están sintiéndose supremamente gordos, obesos, ¿ven? Entonces esta señorita tenía esa presión de los familiares y de las amigas, ¿sí? Y las amigas casi la llevan a la muerte. ¿Ven? O sea, esto que les estoy comentando fue real, porque es que los casos que uno trabaja en la parte clínica, pues son reales. Pues obviamente hay algunos casos que los pacientes mismos como que lo agrandan, lo magnifican, y uno tiene que encargarse de minimizar un poco, bueno, no minimizar, normalizar un poco la percepción problemática que ellos tienen. ¿Ven? Entonces, eso es lo que se está trabajando un poco desde la parte clínica para poder ayudar a estas señoritas que realmente sufren demasiado. O sea, ellas cuando comen algo, ya están pensando que tienen que ir ahorita al baño e inducirse al vómito, ¿ven? Porque sienten que comí demasiado, o son las niñas que se van a la habitación y entonces meten el plato debajo de la cama y cuando después de unas 2 semanas, cuando se hace un aseo, lo que sea, encuentran los tenedores, los cuchillos y la comida totalmente descompuesta o ya empieza a oler maluco. Entonces, son casos bastante particularmente
interesantes y muy fuertes, y es una situación que los padres de familia sufren demasiado, sufren porque ven cómo el cuerpo de sus hijas está siendo, o sea, se están casi muriendo, ¿sí? Que están casi a borde de la muerte. O sea, esta niña vio el túnel, la luz al final del túnel. Y eso que les estoy diciendo es verdad, no me lo estoy inventando. Pero luego el proceso terapéutico que se trabajó tanto con ella como con la familia, pues la niña fue recuperándose progresivamente. Es bastante fuerte, de verdad, cómo estas personas terminan haciéndose daño. Me acuerdo de otra señorita que también tenía una autopercepción supremamente negativa. Y les cuento, yo no sé si ya se los había comentado a ustedes, pero cuando ella llegó al consultorio, a mi consultorio allá en el centro médico donde yo trabajaba, eh, esta señorita era supremamente hermosa y un cuerpo espectacular y alta, una belleza de mujer. Pero la verdad, ella tenía una autopercepción supremamente negativa y deteriorada con respecto a su imagen, ¿sí? Y uno de los procesos después de haber trabajado con ella, yo le dije, bueno, vamos, acompañe, vamos a salir del consultorio, vamos a ir, yo la voy a observar, yo le voy a pedir el favor de que usted se quede, yo también igual voy a estarla pues protegiendo, porque yo le dije, vamos a salir, ¿sí? Y va usted a hacer de cuenta que está esperando algún transporte, ¿sí? Y vamos a mirar el paso de los transeúntes, eh, de las personas de a pie, y escuche lo que le dicen. De verdad era muy bonita la señora, era supremamente linda esa señora. Bueno, yo no me acuerdo, ella tendría como unos 32 años, ya era grandecita, ¿sí? Y claro, no se hicieron esperar pues los piropos que le dijeron a ella, pues piropos, algunos de algo de calibre, otros más agradables, más bonitos, más respetuosos, pero igual eran piropos, ¿sí? Y bueno, terminamos la actividad y nos ingresamos nuevamente al consultorio, ¿sí? Y yo le dije, ¿qué opina de todo lo que le dijeron a usted, señorita tal? Ella no creyó que eso era cierto. Ella me dijo, así textualmente, me acuerdo mucho, ella me dijo, la verdad, esas personas, usted les dijo que me dijeran eso. Y dije, pero si yo no las conozco, ¿yo cómo me voy a poner a decirles que hagan eso o que digan eso? No las conozco. Es el impacto que usted genera por su presencia, por su imagen. Usted es una persona supremamente bonita, atractiva y bueno, todas esas cosas. Pero ella seguía incrédula, ¿ven? Entonces, cuando las personas tienen esa imagen corporal tan deteriorada, tan distorsionada, pues empiezan a generarse sus trastornos alimenticios. Bueno, esa es la introducción que yo les estoy planteando acá, perdónenme, ¿sí? Entonces hablamos de la alarma social con respecto precisamente a, a ese aspecto de las personas, de las mujeres sobre todo, en donde pues hay un incremento progresivo en las edades más tempranas, porque es que esto pues ahora aparece en niñas supremamente jóvenes, señoritas adolescentes que realmente se dejan llevar por la presión de la familia o la presión del colegio, ¿sí? Es increíble, de verdad, cómo eso puede estar afectando, ¿sí? Los factores culturales, sociales, siempre acuérdense todas esas películas norteamericanas en donde hablan de las porristas, habla de que las porristas son las que son las más apreciadas y amadas o sea, son las chicas que quisieran tener de amigo uno, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, hablan de ese constructo con respecto a lo que es la imagen corporal, ¿sí? Este está involucrado en este trastorno, lo que significa que la insatisfacción y la distorsión de la imagen del propio cuerpo
son parcialmente responsables de los trastornos alimenticios. La mala percepción de mi parte corporal es lo que me lleva a empezar a desarrollar esos trastornos alimenticios, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que hablan de, las investigaciones indican que en concreto una percepción distorsionada de la imagen del propio cuerpo vinculada a la insatisfacción corporal está en la base de estos trastornos. ¿Quién lo dijo? Toro, Salamero y Martínez en el 95. ¿Ven? Entonces, así comenzamos con este recorrido de este artículo, ¿sí? En donde dice que en esa cultura, que en esta cultura predomine un innegable culto al cuerpo, que era lo que yo decía, que es el culto al cuerpo, ¿sí? Con especial presión sobre la mujer, explique el aumento paulatino de la aparición de trastornos relacionados con la imagen corporal y con la alimentación, como dos pares básicos en un mismo trastorno en la población femenina. Eso lo dijeron Maganto del Río y Royce en el 2000, ¿sí? Por eso el trastorno alimenticio ha sido también estudiado en el marco de la cultura actual, ¿sí? Bajo el concepto de lo que ha venido denominándose trastorno étnico o natural. Entonces, fíjense que aquí ya, pues porque como esa distorsión del cuerpo, pues si estamos hablando de que hay una mala percepción de mi cuerpo, entonces eso lleva a la persona también, y ya nos metemos un poco en el tema del trastorno mental y o el trastorno étnico, ¿sí? Eh, Casualmente, cuando nosotros hablamos de la parte cultural, si ustedes han tenido la oportunidad de salir de Colombia, Estados Unidos, México, eh, Canadá, allá arriba, pues en Norteamérica, pues la problemática del sobrepeso, de la obesidad premórbida o mórbida es supremamente fuerte, ¿sí? Es supremamente fuerte, o sea, la calidad de alimentación que tienen estas personas es supremamente, y hay pues obviamente una predisposición genética con respecto al incremento fácil del peso. Y si no tenemos una sana alimentación, pues entonces eso lleva a que fácilmente subamos de peso, ¿sí? Entonces, esos trastornos psicológicos con respecto a mi parte corporal, pues empieza a generar una serie de ansiedades esenciales y los problemas no resueltos de una cultura, porque pues lo que yo les decía, ¿no? Ser porrista en un colegio, en una secundaria o en la universidad es supremamente relevante para esas personas, ¿ven? Entonces, esto es lo que llaman ese trastorno étnico, porque es lo que ha generado esta problemática y se ha estipulado, de hecho, está estipulado en el DSM-4, perdón, el DSM-5, o el CIE-10 con respecto a lo que se está trabajando en ese rango de la psicopatología, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros un poco más de ese trastorno mental y el trastorno étnico, ¿sí? Posteriormente hablan de los patrones estéticos corporales, que es uno de los que marcan un poco la diferencia. Y aquí manejan un poco el tema de lo cultural, ¿no? Porque hay una gran diferencia cultural en lo que vimos nosotros o lo que vemos nosotros en las sociedades con respecto a la imagen que tenemos de nuestro cuerpo. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros vamos a, al África, hay una gran cantidad de grupos, de, mm, de etnias, de tribus, ¿sí? Que tienen unas características bastante claras con respecto a lo que ellos perciben del cuerpo, ¿sí? Hay tribus que, por ejemplo, las mujeres eh, cogen unas cuchillas y se hacen sajaduras en los senos, en la frente, en las mejillas, en la espalda, ¿sí?
porque se tiene la creencia, miren lo que les voy a decir, se tiene la creencia de que entre más sajaduras tengan en su piel, en su cuerpo, son más atractivas para el hombre, ¿sí? Pues obviamente, pues eso se está viendo en esa cultura africana. Nosotros, o sea, digamos que nosotros tenemos la opción, nuestra cultura latina, por decir algo, tenemos la opción de hacernos tatuajes, pero no es que sea obligatorio. En esa cultura, en algunas tribus africanas, prácticamente es obligatorio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la influencia de esos grupos étnicos, esos grupos sociales, así lo determina. Entonces las mujeres cuando llegan a la pubertad, cuando ya se están convirtiendo mujeres, empiezan a pensar que tienen que hacerse esa sajadura. Presión social, presión cultural. ¿Ven? Otras tribus piensan similar con respecto a esa forma y sobre todo en este caso los hombres, bueno, también las mujeres, eh, van donde el chamán de la tribu y ellos tienen la idea errónea de quererse parecer al animal tótem de la tribu. Entonces, si ellos tienen ¿qué digo yo? Un chimpancé que es como su animal tótem, al cual le brindan cierto tipo de respeto, entonces, y ese chimpancé tiene los dientes del frente como separados, entonces ellos quieren parecerse a ese animal, ¿sí? Entonces pasan donde el juglar de la palabra, el chamán, y este señor con un martillo y un cincel le rompe los dientes, ¿ven? Es cuestión cultural, ¿ven? Entonces, todo este tema de lo estético del cuerpo, de lo que debe existir en el cuerpo, depende mucho de dónde está creciendo la persona, ¿sí? Y esa es una influencia supremamente marcada y grande con respecto a lo que se está viviendo en esos espacios del mundo, ¿bien? Por eso dice acá que, permítanme, los patrones estéticos corporales sin duda son reflejo de los valores culturales de cada momento histórico. El incremento de los trastornos de la ingesta de comida es un fenómeno en las sociedades industrializadas de Occidente, o sea, nosotros, ¿sí? Esas enfermedades son inexistentes en el mundo no occidental o en países subdesarrollados como India, África, donde el hambre es una amenaza real. O sea, allá, y esto de manera un poco jocosa, pues allá no se ponen a desperdiciar la comida, pues porque casi no tienen que comer, ¿sí? Es una amenaza real, ¿sí? En este sentido, puede considerarse un trastorno natural o étnico, ¿sí? Bien. Entonces, acá habla de la existencia de un ideal de belleza establecido y compartido socialmente. Supone la presión altamente significativa sobre cada uno de los miembros de la población en cuestión. Sí, aquí lo mencionan Van der Eycken y Birman en el 84, ¿sí? Hablando un poco del impacto de la cultura de la delgadez, ¿sí? Porque es que eso sí que impacta fuertemente. Las mujeres quieren siempre verse esbeltas, hermosas, divinas, para poder lucir vestidos igualmente atractivos, ¿no? O que la hacen ver atractivos, ¿no? Es como esa cultura de la delgadez. Entonces, la persona que sale de esos esquemas, si ustedes recuerdan la serie de Betty la Fea, pues es eso, ¿no? Como la imagen sale, pues precisamente que las modelos son 90, 60, 90, pero ustedes no saben el infierno que viven estas personas, estas niñas modelo, porque ellas tienen que mantener un peso bajísimo, o si no, la manager, la señora que las maneja, eh, les pega que insultada y las saca del desfile, lo que sea. Entonces ellas, como quieren siempre mostrarse muy hermosas, entonces pues terminan dejando de comer, porque, uy, carambas, como que me subí de peso, el tema de la milhoja que me comí o lo que sea, entonces pues gravísimo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la presión social, el marketing, fíjense que acá, como el marketing de la belleza
que todo lo que vemos nosotros en las revistas, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, todo eso nos está o les está bombardeando a las señoritas porque es un negocio a grandes escalas que deja una gran cantidad de dólares, de dinero, de euros, lo que sea, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros como que esa parte de lo que nos está diciendo este artículo, ¿sí? Y luego siguen pues, un cambiante rol de la mujer. La mujer ahora es un poco, antes unos 30 años hacia atrás, era un poco más dedicada al hogar y de pronto pues no le importaba muchísimo si estaba un poquitico de sobrepeso o no. Pero como eras una trabajadora, una ejecutiva exitosa, entonces tiene que guardar ese equilibrio entre ser una trabajadora productiva, eficaz, en donde pues está pues laborando y tiene que verse de lo más de bonita, porque es que eso es lo que genera la aceptación social, ¿ven? Entonces ahí está empieza o continúa esa preocupación por el aspecto y la imagen corporal, ¿sí? Miren ustedes todo lo que dice acá que por ello, esta investigación se ha focalizado en la adolescencia, proponiendo como objetivos conocer la distorsión e insatisfacción de la imagen corporal en función del género, perdón, confirmar si hay o no mayor riesgo de padecer trastornos de alimentación en mujeres que en hombres. Creo yo que eso es fácil de determinar, pensaría. Comprobar si las mujeres en riesgo de trastornos alimentarios distorsionan más su imagen corporal y están más insatisfechas que las mujeres sin trastornos alimentarios. Claro, eso es claro, sí, eso es clarísimo. Entonces acá hablamos de los métodos. La muestra está compuesta por 200 chicos y chicas con edades comprendidas entre 13 años, 6 meses y 17 años, 11 meses. Los sujetos no han sido seleccionados al azar, sino que pertenecen a dos centros educativos que solicitaron un estudio sobre los factores de riesgo en adolescentes. Ve qué interesante. El colegio se preocupó pues, para mirar un poco cómo está la percepción corporal de este grupo de muchachos, de chicas, ¿sí? En ese rango de edad, 13 años y 17 años. ¿Sí? Eh, habida cuenta del incremento del trastorno alimenticio que habían identificado en los últimos años. ¿Sí? Entonces, como que había en su colegio varias niñas y niños o muchachos que estaban incrementando el peso y que luego estaban faltando a clase porque se enfermaban porque pues, ya estaban muy bajos de peso. O sea, están los excesos o los déficits, que eso también tiende a ser supremamente negativo. ¿Sí? Eh, el nivel socioeconómico, fíjense ustedes, también es importante tenerlo en cuenta de ambos centros es medio alto y el nivel académico de los alumnos también. O sea, parece ser que tienen sus medios para poder hacer, de estar en colegios con algún grado de, de un nivel socioeconómico alto, ¿sí? O medio alto. Instrumentos de medida, como utilizaron pues la recolección de datos, ¿sí? 3 instrumentos diagnósticos que responden a los objetivos planteados, el índice de masa corporal, supongo yo que esto lo hace una nutricionista, el test de siluetas, figuras femeninas adaptadas del test de siluetas, de dónde lo sacaron, figuras masculinas diseñadas por Del Río, ¿ven? The 18 Aptitudes Test, ¿sí? eh, pues como las actitudes de las personas que están pues consumiendo, comiendo, qué tanto, miren cómo este tipo de pruebas fueron diseñadas en su momento, esto fue como en el 82, en el 91, eh, seguramente como un poco más perfeccionada, ¿no? El objetivo es valorar el trastorno de alimentación. Análisis estadísticos, ¿no? Análisis descriptivos para conocer en qué medida los sujetos están afectados por alteraciones de la distorsión e insatisfacción de su imagen corporal, ¿sí? Y por trastorno de alimentación en edades estudiadas, ¿no? Ahí el rango de edades que ellos plantearon. Análisis de varianza para conocer si la edad, el sexo
la interacción de la edad y sexo son fuertes o no. Hay una relación entre los trastornos alimenticios, eso es lo que nos quiere decir allí. Hay una relación directa y muy clara con respecto al género y la presencia de trastornos alimenticios, ¿sí? ¿Son fuertes o no? ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de la distorsión, de la insatisfacción, hace cuánto comenzaron, o sea, hay un estudio bastante interesante con respecto a eso, ¿sí? Ah, y aquí muestran los resultados de la distorsión e insatisfacción de la imagen corporal en función del género. Entonces acá dicen, acá las gráficas son unas barras en donde resultados del test de distorsión de género, puntuación positiva, verse más gordo, puntuación negativa, verse más delgado, ¿sí? Acá entonces estamos viendo que esta sería como los que se ven más gordos o más delgados. Entonces acá el varón, ¿sí? Está en este color. ¿Ven? Aquí el porcentaje más elevado es en la mujer. Entonces la puntuación negativa la está llevando la mujer. No, perdón. La puntuación positiva es verse más gordo. ¿Ven? Acá dice, la variable distorsión ha sido evaluada a partir de la siguiente pregunta formulada en el test de siluetas. ¿Qué figura representa tu peso actual? La figura elegida en el test es el peso percibido por el sujeto, la diferencia entre el peso real valorado con el índice de masa corporal de cada sujeto. Seguramente les están mostrando siluetas, imágenes, ¿ven? Y aquí nos arrojan pues precisamente eso, ¿sí? Los chicos, el 40% se sitúan en un valor cero, que representa la adecuación o la falta de distorsión, frente a un 7.6% de mujeres. Un 90%, en los hombres el 40%, y las mujeres el 90.2% de mujeres distorsionan su imagen corporal. La presión que tienen las damas es mucho más alta. Entre ellas un 45.7% al menos una figura, pero sorprende que el 15.2 se perciben tres figuras más gruesas de lo que corresponden a su peso real. La distorsión corporal. ¿Ven? Aquí está el grado 2, insatisfacción en función del género, puntuación positiva, deseo estar más gordo, puntuación negativa, deseo estar más delgado, ¿sí? Seguramente aquí estamos viendo cómo, vamos a mirar qué nos explican acá. La variable de insatisfacción ha sido evaluada a partir de la siguiente pregunta formulada del test de siluetas. ¿Qué figura representa tu peso ideal? ¿Sí? Representa que el peso ideal que le gustaría tener al sujeto, la diferencia entre el peso ideal y el peso percibido, ¿sí? Acá nos muestran que en este análisis demuestran la relación de significatividad entre las variables insatisfacción y género. Es decir, que los hombres, como representa el gráfico 2, están más satisfechos que las mujeres con su imagen corporal, ¿sí? Incluso algunos de ellos estarían más satisfechos si se engordaran un poquito más, ¿sí? El 59% vuelve a estar más elevado que las damas. Las chicas están insatisfechas porque desean estar más flaquitas, más delgadas. Inclusive el 22.3% que ellas les gustaría estar dos figuras más delgadas. Bajémosle dos rayitas, como dicen por ahí, ¿sí? Riesgo a padecer trastornos alimenticios y del género, un 98 femenino, perdón, el 66, acá estamos hablando de que comer mayor que 20, un N de 164 mujeres y un N de 33. Acá nos dice a nosotros que las personas, los porcentajes son claramente diferenciales, 15.2% en los hombres y el 84% de las mujeres,
siendo el nivel de significatividad alto, ¿sí? Entonces, realmente, pues ahí vemos nosotros como el 84,8% tienen la tendencia a preocuparse por su peso, ¿sí? Y así vemos nosotros a puntuación positiva, verse más gordo, puntuación negativa, verse más delgado. Acá está el análisis, el gráfico, avancemos rápidamente, ¿ven? Y llegamos a las conclusiones, ¿no? Atendiendo a los resultados anteriormente expuestos y en respuesta a los objetivos que nos habíamos propuesto, podemos concluir que la distorsión y la insatisfacción son una cuestión de género, es decir, se dan con una frecuencia significativamente superior en el género femenino que en el masculino. No obstante, los coeficientes de covariación indican que la relación entre la variable distorsión y género es más alta que entre la insatisfacción y el género, lo que significa que los adolescentes apenas distorsionan su imagen corporal, mientras que la mayoría de los adolescentes lo hacen. Ok, ok. Mm, Acá lo que nos están planteando es de que la relación entre la variable distorsión y género es más alta que entre insatisfacción y género, lo que significa que los adolescentes apenas distorsionan su imagen corporal, mientras que la mayoría de las adolescentes lo hacen, ¿sí? Los hombres apenas distorsionan un poco más los muchachos, pero las mujeres sí lo distorsionan mucho más fácil. ¿Ven? Bueno, ¿qué más nos dice? La insatisfacción corporal está relacionada con los trastornos de alimentación en mujeres. Bueno, eso es la confirmación de todo lo que nos está arrojando este resultado. Bueno, muchachos, espérate, yo dejo de compartir acá. Fíjense entonces, para entender un poco, pues lo que nosotros estamos aprendiendo en este corto tiempo es generar un poco, pues como la rigurosidad científica que necesitamos tener en eh, en nuestra formación profesional, ¿sí? Las personas que les guste la investigación, que les encante eso, profundicen un poco más en ese tema de la investigación, involúcrense en la investigación, miren de qué manera ustedes pueden apoyar procesos de investigación. Para eso está Colciencias, que es lo que nos arroja a nosotros como que tengamos un CIVILAC, que es la historia de vida, la hoja de vida de los investigadores, y que aparecemos en la página eh, de, de Colciencias, ¿sí? O el Group LAC cuando hacemos parte de una entidad que se encarga de la investigación. Pero esto es muy interesante, esto es muy bonito y genera unos resultados bastante interesantes y de alta satisfacción. ¿Tienen alguna pregunta, señoritas, caballeros? Esto era algo que yo les quería plantear para que ustedes tengan una estructura en su mente con respecto a lo que es una investigación y con respecto a lo que ustedes van a entregar en su momento la otra semana para que ya ustedes me arrojen resultados eh, muy interesantes con esa característica científica con respecto a lo que hemos venido trabajando. No lo estamos haciendo con una rigurosidad marcada, pues por el tiempo. Esto es más un ejercicio académico, pero los he querido llevar paso a paso para que ustedes vayan trabajando lo que hemos venido haciendo poco a poco, pero pues sabemos de que pues el tiempo no nos da para poder hablar de los resultados esperados. Bien,
Bueno, muchachos, creo que hemos terminado por hoy. Nos veremos el martes. El martes les entrego sus parciales, porque no lo quise entregar ahorita. El martes se los entrego y sabrán ustedes cómo les fue en ese segundo parcial, ¿no? Ya pues tengo acá pues las personas que siguen manteniendo muy eh, tercamente sus cámaras apagadas, pues cuando se les baje la nota no se me asombren, por favor. Muchachos, que descansen, un feliz fin de semana, que Profe, qué descansen, nos pena. vemos el martes. Gracias, profe. Yo creo que ya está muy tarde para que salgan a pedir dulce con sus hijos. Vale, Profe, qué profe, pena. muchas gracias. Igualmente, buen fin de Dígame, semana. qué me dijo, quién pena? Steven. Ah, ¿qué hubo, Steven? Sí, Steven, Profe, su es que merced me llegó tarde, ¿no, Steven? sí, sí, señor. Es que está Bueno, como la ciudad el está un poco martes, colapsada. sí, sí, claro, el martes, si yo lo veo temprano ahí juicioso a las 8, le retiro su fallo, si no le queda, hermano. Bueno, Listo. Profe, muchachos, nos veremos el martes. bueno, profe, Dale, gracias. profe, que estés muy bien, Gracias, profe, descansen. buen fin de semana. Descansen. Igual para ustedes, chao, que estén bien. Profe, es que me Señora, pasó lo mismo, compañero. También me no, conecté a las ojo, lo que pasa es que ustedes se acostumbran a llegar tarde, por eso estoy llamando de manera al azar al inicio, a la mitad o al final de la clase, porque Sí, pues pero es que se me yo por lo acostumbran a general mal. temprano, pero es que, y me conectó temprano, pero es que el internet mío ya era porque estaba molestando. Mm, O sea, mi bueno, tema quiero fue verlo el puntual internet. allá en la clase, por favor. Chao, Va, cuídense profe, mucho. Chao, chao, chao. gracias.